Bueno, un saludo muy especial para todos. Estamos en la semana número 2 de este tercer periodo. Antes de meternos pues de lleno al tema de publicidad, estamos afianzando unos conocimientos en la parte de comunicación. El tema entonces en sí es la comunicación. Lo vamos a tocar esta semanita y con esto terminamos. ¿Qué es la comunicación? La comunicación es el proceso de transmisión e intercambio de mensajes entre un emisor y un receptor. La comunicación deriva del latín communicatio, que significa compartir, participar en algo o poner en común. A través del proceso de comunicación entre los seres humanos comparten información entre sí, haciendo el acto de comunicar una actividad esencial para la vida en la sociedad. Algunos de los elementos de la comunicación, ¿cuáles son? Tenemos el primero, que es el emisor, que es quien transmite el mensaje. Tenemos el receptor, que es el que recibe el mensaje. Tenemos el código, que es el conjunto de signos que serán utilizados para crear el mensaje. Pueden ser palabras, gestos o símbolos. Tenemos el mensaje, que es la información o conjunto de datos que se transmiten. Tenemos el canal de comunicación, que es el medio físico que se utilizará para enviar el mensaje. Puede ser una carta, un teléfono, un televisor, el internet, entre otros. Tenemos el ruido, que son todas las distorsiones que pueden influir en la recepción del mensaje original y pueden ser tanto del emisor como del canal o del receptor. Tenemos lo que es la retroalimentación o feedback, que en una primera instancia es la respuesta del receptor hacia el mensaje recibido. Si posteriormente el emisor responde a lo enviado por el receptor, también se considera retroalimentación. Y por último tenemos lo que es el contexto, que son las circunstancias en las que se desarrolla el proceso de comunicación. Tiene influencia directa en la interpretación del mensaje. Espacio físico, marco de referencia, cultural del emisor y el receptor. ¿Listo? Entonces estos serían, digamos, los 8 elementos de la comunicación. Pasemos a mirar pasos del proceso de la comunicación. Tenemos que uno de los pasos es la intención de comunicar. Se requiere de uno o varios emisores que quieran enviar un mensaje. Tenemos la codificación del mensaje. El emisor prepara el mensaje según el tipo de comunicación que vaya a emplear. Puede ser verbal, no verbal, escrita o visual. El tercero sería la transmisión del mensaje. Implica la utilización de medios o canales adecuados al código empleado en el mensaje. Un correo electrónico o un mensaje instantáneo para enviar un mensaje escrito, una llamada o charla para una comunicación verbal, entre otros. Tenemos ya lo que es la recepción del mensaje. Para que el mensaje pueda ser recibido, el receptor debe conocer el código en el cual le fue enviada la información. Por ejemplo, si le envían una carta a una persona que no sabe leer, el proceso de comunicación no tendrá lugar. Y lo mismo, si así tú sepas leer, pero no tienes conocimiento del lenguaje, a ti te pueden enviar una carta en inglés y tú no manejas el lenguaje inglés, el idioma inglés, entonces no te va a llegar ese mensaje, no vas a entender qué es lo que te quieren comunicar. Y por último tenemos lo que es la interpretación del mensaje. Aquí entra en juego el contexto del receptor, ya que dependiendo de factores biológicos, psicológicos, emocionales o socioculturales, el mensaje puede ser interpretado de múltiples formas que no necesariamente tienen que coincidir con la intención que tenía el emisor al momento de comunicar. Pasemos entonces a ver algunos tipos de comunicación. Ya las tocamos acá en los pasos del proceso de comunicación, al menos las mencionamos.
La comunicación entonces se puede dividir en dos grandes tipos, comunicación verbal y la comunicación no verbal. La comunicación verbal se divide en lo que es la comunicación oral, ¿sí? Que es el intercambio de mensajes a través del habla, o en la comunicación escrita, que en este caso es el proceso comunicacional, ocurre a través del lenguaje escrito. ¿Sí? Ya utilizamos papel, lápiz o una hoja digital, ¿sí? Y tenemos la comunicación no verbal, que se expresa a través del lenguaje corporal, la proximidad, signos no lingüísticos y sonidos sin palabras. Vamos a mirar algunas características de la comunicación. Tenemos como primero que requiere de un emisor y un receptor, ¿sí? Para que el mensaje pueda ser enviado se requiere de la intervención de estos dos. Es esencial para que el mensaje pueda ser recibido y pueda ser interpretado. Tenemos que es un proceso dinámico. Los roles de emisor y receptor se pueden intercambiar en el proceso comunicacional. De esta forma, una vez que el receptor envía su retroalimentación o feedback, se convierte en emisor, ¿sí? Ya cuando obtienes una respuesta, ya se cambian los roles, por eso dicen que es dinámico. Si tú envías un mensaje, estás siendo el emisor, y si recibes la respuesta, estás siendo el receptor. Tenemos acá entonces un tercero que es indispensable para la interacción y organización social. La comunicación sirve para reafirmar al individuo al permitirle expresarse y transmitir un mensaje, y al mismo tiempo influye en la interacción de los grupos sociales que comparten un código en común. Y por último, tenemos que es imposible que no se lleve a cabo. La comunicación es un proceso que ocurre de forma continua y en diferentes niveles. Esto se describe en los 5 axiomas de la comunicación establecidos por el psicólogo Paul Watzlawick. El primer axioma estipula que es imposible no comunicarse, ¿sí? Y lo podemos ver con los niños, con los bebés. Aunque no manejamos el mismo lenguaje, ¿sí? La comunicación que se tiene con un bebé es la comunicación no verbal, porque él utiliza señas más que todo para comunicarse con uno, y aún así le alcanzamos a entender qué es lo que quiere, pero desde pequeños estamos prestos a comunicarnos. Entonces por eso se dice que es imposible que no se lleve a cabo la parte de la comunicación. Vamos entonces a ver algunas funciones de esta. La función informativa. El mensaje transmite una información objetiva y sustentada con datos verificables. Las noticias televisivas y de la prensa escrita tienen esta función. ¿Sí? La función persuasiva. Se trata de convencer al receptor del mensaje o de modificar su conducta con un fin específico. La propaganda política y la publicidad responden a esta función comunicacional. Ya acá están mencionando un poquitico de lo que es la publicidad, ¿sí? Para que lo vean. Entonces, la función persuasiva. ¿Qué hace la publicidad? Persuadir a los clientes, a las personas, a los usuarios, de necesitar, de querer o de adquirir algún tipo de producto o servicio. Más adelante, pues ya en la tercera semana ya nos metemos de lleno en el tema de lo que es la publicidad, pero es muy bueno tener un poquitico de estos conceptos porque sin tener claro un poquitico de lo que es la comunicación, no podríamos entender a lo que queremos llegar con la publicidad. Tenemos entonces la función formativa, que la intención es transmitir mensajes que generen conocimiento novedoso en el receptor
y que éste los incorpore a su sistema de creencias. Los procesos comunicaciones en entornos educativos tienen esta función. Ahí es donde más se ve la parte de función formativa. Y no solo eso, ahorita estamos hablando de algunos medios y ya en YouTube tiene muchos canales dedicados a la parte de educación. Si algunos de ustedes lo han notado y han entrado a la parte de YouTube, hay muchos canales dedicados a eso, a la función formativa. Por último, entonces tenemos lo que es la función de entretenimiento. Se trata de la creación de mensajes pensando en el disfrute del receptor. Ya se dedica más a lo que es los hobbies de las personas, la música, las películas, las series, ¿sí? Todos estos cumplen esa función de entretenimiento y es una función de la comunicación. Estamos acá como último, dejamos lo que son los medios de comunicación social, hablando como principal, como clave en esto sería la comunicación asertiva, que es aquella en la que el emisor logra expresar, ¿sí? Mire, comunicación asertiva, hablando acá en los medios de comunicación social. Es aquella en la que el emisor logra expresar un mensaje de forma simple, oportuna y clara, considerando las necesidades del receptor o interlocutor. ¿Sí? Se trata de una habilidad social importante asociada a la inteligencia emocional y a la comunicación no verbal. Esto es clave para lo que sigue, que es la publicidad. Acá tocan un tema importante que es la inteligencia emocional, que muchos de los publicistas, de las personas que estudian comunicación social, ¿sí? Se enfocan en esa parte de la inteligencia emocional para tratar de llegar al televidente, al usuario, a la persona que esté mirando esa publicidad, lo toque y impacte el mensaje que quieren transmitir en esa persona. Con esto entonces terminamos la clase de hoy. Ahí tienen toda la teoría, este videito para que profundicen un poquitico más y para que respondan entonces la actividad que encuentran acá abajo. Se me cuidan todos, nos vemos en un próximo video.